Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la permanencia. Quisiera agradecer públicamente a Dago. Como siempre, una de las mejores hospitalidades que he tenido en el mundo, en los distintos países donde he podido estar, siempre ha sido México. Y es por eso que es un país que suelo visitar constantemente. Sin embargo, es la primera vez que estoy aquí, en Guadalajara, en Jalisco, y definitivamente no puedo decir otra cosa que se mantiene la misma calidez. 2 días seguidos tomando tequila en la tarde y en la noche, razón por la cual ayer me tuve que ir a dormir temprano para poder revivir el día de hoy. De verdad que mejor introducción que este video para el tema que voy a venir a tocar sobre la evaluación tanto del corazón como del cerebro fetal en el primer y en el segundo trimestre. Pero mejor aún, la introducción que tuve por parte del doctor Yesid Miranda con respecto a un tema que, debido a la discusión que se tuvo, enmarca lo que les voy a presentar a continuación. Porque es muy importante tener un equipo de ultrasonido, eso nadie lo niega. Pero hay un cambio aquí en la concepción de lo que significa hacer ultrasonido, y es la diferencia entre conocimiento y entendimiento. El conocimiento es lo que nos vuelve sonógrafos, es decir, hacer ecografías. El entendimiento es lo que nos hace médicos materno-fetales. Muy bien se tocó algo que definitivamente se tiene que impulsar desde el aspecto público, desde el aspecto político. Yo le decía a Yesita, a David, con quienes estuve en la mañana, y yo solamente hablo de política cuando tengo ya unos 6 vasos de tequila encima, pero aquí voy a hacer la excepción. Mencionaba el doctor respecto a la presencia del padre o la importancia del padre en problemas placentarios. Todos ustedes deben haber visto o deben haber enfrentado alguna vez una triploidía digínica y deben haber enfrentado una triploidía diándrica. Y allí en Londres me acuerdo que Nicolaides me decía, los padres producen placenta, las madres producen bebés. No entendía qué decía, hasta que tenía que estudiar, aprender. Ustedes ven una triploidía digínica, ven a un feto pequeño, de cabeza normal, y una placenta diminuta. En cambio, ven una triploidía diándrica y tienen la mola parcial. Definitivamente el padre juega un papel importante. Y ni qué decir de la madre. Y ni qué decir, porque es algo obvio, y eso es algo que es muy importante, ese estudio que él menciona con respecto al mindfulness y a la dieta mediterránea, porque lamentablemente, y se los digo ahora para que ustedes también puedan tomar conciencia en sus distintos grupos sociales, muchos grupos empiezan a decir, ay Enrique, pero eso es obvio, que si tú te alimentas bien y no tienes estrés, vas a tener un mejor embarazo. Mi madre de chiquito me decía, come bien para que puedas crecer. O sea, no hay que ser muy genio para darse cuenta que esa es la verdad. Pero hay un punto importante, que cuando uno quiere hacer salud pública, cuando uno quiere cambiar la política de salud materno-perinatal en un país, y aquí en México afortunadamente y en Colombia también afortunadamente está más avanzada que mi país, hace que nosotros tengamos la evidencia científica. Yo no puedo ir a un ministro de salud o a un ministerio de salud y decir, quiero impulsar tal dieta, quiero impulsar las consultas preconcepcionales, quiero impulsar las asesorías preconcepcionales, porque es lógico que una madre y un padre, si están bien alimentados y con buen estado mental, van a tener un mejor embarazo. Yo no puedo ir así porque eso es boca, es opinión. No hay ciencia. Con ese estudio y los futuros estudios que mencionó también la doctora María con respecto a esa importancia que muchas personas que no están en el ámbito público, en el ámbito político, ni siquiera en el ámbito científico, dicen, pero eso es algo obvio, es algo obvio. Ya, pero la diferencia está en que hay que plasmarlo científicamente para poder generar un cambio. Si no, nos quedaremos en estos congresos donde todos nosotros nos informamos, pero si no nos volvemos líderes de opinión en nuestros centros, si no impulsamos, nunca va a haber un cambio poblacional, un cambio político. ¿Y a qué viene también todo esto? Porque el cerebro, al igual que el corazón, tienen mucha relación con la placentación y tienen mucha relación con la asesoría y la concepción preconcepción. Esta es una ecografía de 9 semanas, 4 días. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención en este embrión? Doctor Gil, está edematizado. Pero ¿qué es lo obvio, lo que salta? El corazón está fuera del bebé. ¿Pero qué más salta? Uno empieza, porque eso es lo que yo les decía. La diferencia entre el conocimiento y el entendimiento es que el conocimiento es solamente aquello que nos deja ver nuestros ojos y nos dice, ok, doctor, esto es una ectopia cordis, ese bebé no tiene futuro, hay que hacerle legrado y explicarle a la paciente que tiene que terminar el embarazo. Pero ¿qué ocurre aquí? Que sabemos muy bien que tanto placenta como embrión provienen de un solo huevo cigoto. Y allí viene otro punto que yo suelo siempre recomendar cuando doy estas charlas, la embriología. El conocimiento de la embriología es fundamental para hacer medicina fetal. Saber que va huevo cigoto, mórula, blastocisto, masa celular interna, masa celular externa. La masa celular interna en epiblasto, hipoblasto. El epiblasto se divide en un disco trilaminar. Todo eso lo tenemos que saber.
¿Por qué es lo que voy a hacer yo con esta paciente? Hacerle una consejería, porque ella me va a preguntar, doctor, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Y qué es lo que le decimos? Mala suerte. ¿Esa es una respuesta científica? Entonces, aquí hay un problema placentario. Vemos claramente cómo al sacudir, obviamente se le pide permiso previamente a la paciente, porque si no va a ser un poco thriller que se esté moviendo ahí el transductor transvaginal. Y uno ve cómo esa placenta, que parecen como arenas movedizas, tiene un problema. Entonces, en la evaluación del corazón y del cerebro, no podemos aislar al feto. Y esa es una tendencia que solemos traer de un paciente extrauterino. O sea, viene el paciente con hipertensión al cardiólogo, viene tal, al neurólogo, viene tal. No, a nivel intrauterino tenemos que hacer una conjunción de todos los elementos participantes. Y en este caso son feto, embrión, placenta, madre y padre. Es la única forma de poder entender. Y luego vamos avanzando, ya no estamos en las 9 semanas, 4 días, sino que estamos ahora en la ecografía del primer trimestre. Pero la realidad es que solamente leen el título, pero no leen realmente cómo funciona, o muchas veces no entienden lo que son en estas letras. Mechanical Index, el Tissue Index Bone, y etcétera, etcétera. Hay que leer todo. La medicina fetal en general es bien compleja. Es una especialidad que tiene mucho futuro, siempre y cuando no la reduzcamos a meramente ser sonógrafos. Eso es importantísimo, porque la medicina fetal, a diferencia de cualquier otra especialidad, utiliza el ecógrafo para poder examinar al bebé. Pero ¿qué ocurre? Que nos tira un peso más, porque ahora hay que saber cómo funciona el ecógrafo. Porque si no sabemos cómo funciona el ecógrafo, podemos hacer daño, como les dije, ¿no? Estar ahí a las 7 semanas, ya señora, ya escogió los latidos, vamos a meterle ahora sí Doppler color a las 7 semanas. El pobre embrioncito de 8 milímetros está ahí con ya tomar foto, que pase el abuelo, que escuche los latidos, ¿me entiende? Entonces es importante saber los aspectos técnicos de ecografía y aparte hay que dominar el ecógrafo. Entonces muchas veces cuando yo estaba en el hospital, y afortunado, desafortunadamente, aprendí a hacer ecografías con Voluson, etcétera. Cuando me traían otro equipo, yo les digo, bueno, si voy a hacer con este equipo, no me pidas la misma velocidad. ¿Por qué? Porque tengo que dominar los botones, la novología, para poder determinar cuál va a ser el mejor setting que yo utilice para una mejor visualización del bebé. No es que tú me pones y utilizo el setting de fábrica, porque eso va variando conforme va avanzando. Y luego voy al segundo trimestre y ese corazoncito que vi a las 9 semanas, como una ectopia cordis, que ahora lo vi a las 12 semanas mediante ese HD Doppler que les mostré, ahora lo estoy viendo en el segundo trimestre y me permite obtener imágenes así. Tenemos que obtener estas imágenes y no solamente nos sirve para hacer el enganche, porque otra vez vuelvo a resaltar la importancia de lo que dijiste, Yesita, en cuanto al estrés emocional. La máquina avanzada solamente sirve para ver la carita del bebé y por eso vas a gastar dinero. Los que han sido padres saben, y los que son padres saben, que ese enganche emocional que tiene la madre durante la gestación con su bebé es impresionante. Y produce una liberación de opiomelanocortina, de endorfinas, que así como el cortisol es malo, estas son buenas. ¿Y cómo le generas eso a la paciente? Dándole felicidad. No le vas a dar chocolate todos los días, porque si no le causas diabetes gestacional. Entonces lo que tengo que hacer es decir, ok, le voy a mostrar el corazón de bebé. Doctor, yo no entendía nada, solamente escuchaba que latía. Creo que hasta el que no sabe de medicina ve eso y sabe que es un corazón y es el corazón de su hijo. Ahora, médicamente me puede servir obviamente para detectar o descartar una comunicación interventricular que quizás no pudiera ver, lo vamos a ver más adelante, o también para poder demostrarle a la paciente que le dijeron que tenía un problema cardíaco, pero que debería terminar la gestación y abortar a las 22 semanas y ver que tiene un problema llamado estenosis aórtica crítica, que sí puede ser intervenido. No aseguramos obviamente una supervivencia al 100%, pero esta patología puede ser intervenida prenatalmente, se llama estenosis aórtica crítica. Hay que cumplir con ciertos criterios. En este caso, por ejemplo, no pudimos intervenir porque ya había fibroelastosis endocárdica, que contraindica. Pero voy al punto de que un buen equipo y un conocimiento, y eso es otra cosa que veo, ¿no? Hacen ginecología, hacen medicina fetal, ya, ahora yo solo voy a hacer neurosonografía. Cuando uno es medicina materno-fetal, se apoya del cardiólogo, se apoya del neurólogo, pero en general tienes que saber de todo, si no, no te metas. Tienes que leer de todo, no te me vas a enraizar en una subespecialidad nada más. Vamos a otro problema cardiovascular, como por ejemplo un secuestro broncopulmonar, donde necesitas tener una buena máquina. Porque en este problema, donde ustedes pueden ver, hay una desviación marcada del mediastino hacia la derecha, el corazón está completamente desviado y esta masa tiene un tremendo vaso que incluso lo podemos recrear tridimensionalmente en 3D, con estas máquinas y ver cómo el vaso nutricio sale directamente de la aorta. Nos permite luego hacer este procedimiento, que lo hicimos en Lima también,
que es la ablación láser intersticial mediante una aguja de 17 gauge y una fibra láser de 600 nanómetros y quemar ese vaso para que esa tumoración luego reduzca su tamaño y se revierta el mediastino. Y así como les dije que no pudimos operar la estenosis aórtica crítica, esta operación que sí le hicimos actualmente tiene al bebé completamente sano y no necesitó cirugía postnatal. Pero gracias a que se hizo un buen mapeo prequirúrgico. Y allí viene la importancia del ultrasonido. Entonces el ultrasonido en ecografía cardíaca no es solamente para diagnosticar problemas cardíacos, me permite hacer un manejo completo e integral de todo lo que es la patología cardiovascular. Pero luego volvemos al primer trimestre y como vuelvo a repetir, quiero mejorar ese enganche que tiene la paciente con su bebé a las 12 semanas. Doctor, qué hermoso, mi bebé mueve las dos piernas, se le ve muy bien y de pronto empiezo a agudizar la mirada y digo, hay algo en esa espalda que no es cristiana, hay algo en esa espalda que no es cristiana, pero yo lo voy pensando, no se lo digo a la paciente obviamente, ¿no? Voy hablando, sí, está moviendo bien las piernas, se mueve bien, pero hay algo en esa espalda. Claro, yo no lo estoy poniendo la imagen para hacer un diagnóstico médico. Estoy tratando de generar el rapport necesario para que la paciente se enganche conmigo, se enganche con su bebé, pero empiezo yo a notar dentro de mí que, Enrique, presta atención porque esa espalda abajo no está cristiana. Y efectivamente, cuando logro luego colocar al bebé en una posición mirando hacia abajo, encuentro esta masa. O sea, la consejería aquí es muy delicada. Ante una patología letal o una patología discapacitante es legal la terminación del embarazo hasta las 24 semanas. No existe o no es legal, perdón, el aborto libre, ojo, pero sí cuando hay una patología. Ahora, el problema es qué consejería le doy, porque con solamente esa imagen yo no podría predecir el futuro de la severidad a la paciente. La pregunta es, ¿la hago venir luego a las 20 semanas? La respuesta es, la hago venir a las 16 semanas para luego poder evolucionar. Y la consejería final, evaluada a las 16 semanas, es que se trató de un mielomeningocele, la paciente optó por la cirugía. Y miren las imágenes que yo le puedo mostrar a la paciente. Yo no necesito esa imagen para hacer el diagnóstico de espina bífida, ojo, pero la paciente integra, procesa el luto, porque definitivamente no porque se haya muerto el bebé, significa que ella no va a tener cierto duelo perinatal, entre comillas, por la mala noticia que tiene que asimilar, sino por el proceso que luego se viene. Tengo que explicarle lo que le pasa en los pies. Le digo, sí, hay tálipes. Utilizamos a veces términos médicos que simplemente no nos sirven para poder explicar o hacerle ver a la paciente, a menos que tengas una imagen de ultrasonido. Y finalmente la paciente es operada y se logra, como vuelvo a repetir, revertir esas dos potenciales discapacitantes, complicaciones como son tanto la hidrocefalia y la incapacidad para mover las piernas. Y este es el outline de mi presentación. Todo lo anterior fue una pequeña introducción con respecto a la optimización ecográfica. Es decir, voy a tocar unos puntos relacionados al ultrasonido para, como tips, tratar de mejorar nuestra visualización, tanto en la evaluación del corazón y del sistema nervioso central en el primer como en el segundo trimestre, y luego vamos a ver unos casos de cómo aplicar esto para finalmente llegar a las conclusiones. En cuanto a la optimización, es decir, a manejar los settings que nos da la máquina, nosotros que tenemos primero que saber seleccionar un transductor. Tenemos que saber los principios de frecuencia, a mayor frecuencia, mejor resolución, pero peor penetración. A menor frecuencia, menor resolución, pero mayor penetración. Tenemos que optimizar la posición fetal. Algunos las mandan a caminar. Yo personalmente estoy en contra de eso. O sea, yo creo que sí, hay forma de, con el transductor ecográfico, estimular al bebé, saber con la experiencia dónde mover, dónde presionar, y un bebé va a reaccionar. Entonces, en ese sentido, hay que saber colocar al bebé, y el otro punto es, como les dije, los settings ecográficos. Y para esto tenemos conceptos como frecuencia, profundidad y foco, el ángulo del sector y la magnificación o el zoom. El ángulo es importante cuando hacemos ecocardiografía, porque recordemos que el hecho de reducir el sector nos va a hacer mejorar nuestra resolución temporal al momento de evaluar el corazón. Esa es la razón por la cual tenemos el sector angosto. Lo segundo es la magnificación, saber cómo magnificar y no quedarnos con una imagen ya focalizada cuando tenemos nuestro objetivo listo. Y lo tercero son 3 puntos que muchas personas quizás desconocen, que siempre normalmente se encuentran en una opción que dice sub 2D, que son el rango dinámico, lo encuentran como DR, el CI, Compound Imaging, y el otro es el famoso SRI, Speckle Reduction Imaging. Eso es importante tenerlo en cuenta porque nos mejora la visualización de los distintos elementos ecográficos y obviamente también la utilización de la armónica. ¿Cómo funciona el efecto piezoeléctrico? O sea, yo mando ondas y recibo ondas. Lo que hace la armónica fundamentalmente es tú mandas X ondas y vas a recibir 2X ondas. Por eso la armónica es importante activarla para poder tener una buena resolución. El Compound Imaging lo encuentran aquí y lo otro es lo que les había mencionado, el SRI, el Speckle Reduction Imaging. Y estos 3 botones que por lo general ya vienen prendidos
nos permiten a nosotros poder mejorar la evaluación. Empecemos con el primer trimestre. En el primer trimestre tradicionalmente nos ponen la imagen en longitud coronal de un bebé hermoso y perfecto. Yo suelo colocar esta imagen porque son casos de la vida real. Esa es una longitud coronal, pero ¿qué tiene ese bebé? Y claramente vemos que el bebé tiene un edema subcutáneo generalizado. Uno dice hidrops. Hidrops lo definimos como la presencia de líquido anormal en 2 o más cavidades. El hecho de que tengas un edema subcutáneo generalizado no califica como hidrops. Pero en este caso, cuando aparece en el primer trimestre, lo primero que tenemos que pensar es en un problema cromosómico y lo segundo que tenemos que pensar es en un problema cardíaco. Por esa razón, la importancia de evaluar la parte cerebral en el primer trimestre es importantísima. Y aquí viene la primera recomendación. Toda gestante en el primer trimestre tiene que tener evaluado su diámetro biparietal. No porque me interese la medida del diámetro biparietal, sino porque al evaluar el diámetro biparietal me va a forzar a ver otras estructuras, como son el perímetro cefálico y la presencia de los 2 plexos coroideos. Y así descarto holoprosencefalia, que nunca se me debe pasar en el primer trimestre, enfalocele, que sí se me puede pasar en el primer trimestre, un cráneo de espina bífida que también se me puede pasar en el primer trimestre. Pero la holoprosencefalia alobar no se debería pasar en el primer trimestre. Es una imagen del primer trimestre y lo primero que me llama la atención es que encuentro quistes a nivel del abdomen. Lo más común es decir que son riñones poliquísticos. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir en medicina fetal? Que apenas detectamos una malformación, nos quedamos allí. Por eso siempre se dice que la malformación más difícil de diagnosticar es la segunda, y es la que te puede dar un diagnóstico más amplio. En este caso, nosotros estamos viendo allí, y sería bien difícil, si no les he mostrado el video, poder darse cuenta que este mismo bebé, y ven esa cabecita, siempre suelo decir lo mismo, pero esa cabecita no es cristiana, tiene algo ahí en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El diámetro biparietal. Entonces mido el diámetro biparietal y efectivamente encuentro esta protrusión, a lo que me lleva a mí a razonar y entender. Ahora tengo que entender la jugada. Tengo encefalocele, tengo riñones poliquísticos, el siguiente paso es verle las manos y tratar de ver si hay polidactilia pensando en un síndrome de Meckel-Gruber. Pero si yo sé que el síndrome de Meckel-Gruber es hereditario recesivo, le voy a preguntar ahorita a la mamá si es que tiene otros embarazos. Y efectivamente la mujer te dice, sí, tuve un primer embarazo normal, un segundo embarazo que se murió el bebé a las 28 semanas, así te lo dice, y este es el tercer embarazo. Entonces le pregunto, ¿y cómo es eso de que se murió el bebé, señora? Y se pone a llorar. Y después de llorar medio minuto, 1 minuto, me cuenta y me dice, no, doctor, lo que pasa es que mi hijo a las 28 semanas le detectaron problemas renales, me hicieron los análisis, soy portador de Meckel-Gruber y terminé la gestación. No es que se le murió, pero la mujer internamente, porque la parte mental es sumamente importante en la gestación y nadie habla del tema, bloquea ese conocimiento y no se los dice. Nuestra asistente en enfermería y le hace la historia clínica rápida antes de llegar y no le dijo absolutamente nada. Dijo que se perdió un bebé a las 28 semanas. Pero si ella me hubiera dicho a mí desde un inicio que tenía eso, yo iba a buscar de frente. Me dice nada, uno identifica el encefalocele occipital y luego ya pues puede tener las cosas más claras. Entonces la medida del diámetro biparietal es importante para detectar problemas como la holoprosencefalia, los encefaloceles, cuando es pequeño el DBP o cuando está grande, pues displasias tanatofóricas que se pueden pasar también, o los problemas de la triploidía digínica que les había mencionado, cuando hay una discordancia entre el cuerpecito y la cabeza del bebé. Se le hace el DBP, ya sé que esa paciente holoprosencefalia no tiene. Así que voy alejando mi trisomía 13, la voy alejando. Otro de los aspectos que tenemos que evaluar en el sistema nervioso central en el primer trimestre, es un poco difícil de hacer, pero siempre sugiero hacerlo, en el caso no puedan evaluar bien la columna, es ver la parte posterior y evaluar estas 3 líneas negras que vienen a ser el brainstem, la línea superior, la línea del medio, el cuarto ventrículo, también llamado translucencia intracraniana, porque ya no se usa el término porque inicialmente se dijo que ese era el marcador, pero no ese es el marcador, y finalmente la tercera línea que está más abajo, la cisterna magna. Cuando hay espina bífida abierta, el cuarto ventrículo y la cisterna magna se colapsan y queda el brainstem solo. Entonces el marcador es en realidad la relación que hay entre ese brainstem y la distancia de este tallo cerebral al hueso occipital. Por lo general es la mitad. Pero si ven que están igual o incluso el brainstem está mayor que el otro, piensen en una espina bífida abierta. Tráiganla a las 16 semanas y verifiquen si efectivamente está presente o no. Ahora, si pueden mirar directamente la columna, perfecto. Y a nivel del corazón, no podemos quedarnos solamente en escuchar los latidos. Tenemos que ver 2 estructuras claramente, que son el doble llenado ventricular y el signo de la V chica. El doble llenado ventricular significa que los 2 ventrículos están permeables y el signo de la V chica básicamente refleja la conjunción de la arteria pulmonar a través del ductus arterioso y la aorta a través del istmo aórtico.
No voy a ver el tracto de salida izquierdo, no voy a ver el tracto de salida derecho. A la justa puedo ver el doble llenado ventricular y el signo de la B, yo con eso soy feliz, porque ya con eso he descartado más del 60% de las malformaciones severas. Ustedes pueden ver allí y quiero que presten mucha atención a algo que es muy común, que es el canal atrioventricular. Porque normalmente la imagen tiene que ser así, dos líneas rojas paralelas. Es lo que nunca se les debería escapar. Un corazón izquierdo hipoplásico o una simetría ventricular, es decir, que no haya flujo. En el primer trimestre lo que realmente importa es ver, ¿hay o no hay flujo en los ventrículos? Si les parece que haya simetría, tráiganla a la paciente a las 16 semanas, no esperen a las 22. Pero el que no haya flujo en uno de los ventrículos, ustedes lo tienen que tener claro. Eso tiene que ser definitivo. Y lo mismo ocurre a nivel del signo de la B chica. Si yo no veo la B y solamente veo un vaso, pues definitivamente hay algo. Ahora, a diferencia del segundo trimestre, en el primer trimestre, para poder obtener este signo de la B y no confundirnos, el corazón siempre tiene que estar en septal vivo. Si ustedes lo ponen en apical, van a ver un vaso. Ah, el doctor Gil me dijo que había un vaso. Perfecto, patológico. No, porque depende mucho de la angulación. No estamos en el segundo trimestre. En el segundo trimestre, sí, así el corazón esté en apical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ustedes van a ver la B. En el primer trimestre, no. En el primer trimestre, para todos los que hacen ecografía, saben que si lo ponen en apical, arriba o abajo, se va a ver como un vaso, ¿ah? No van a ver el signo de la B. Y lo otro, el entendimiento. Estas patologías no van separadas. Muchas veces vienen juntas. Por eso soy un acérrimo enemigo de aquellos maternos fetales que solo se dedican a hacer neuro o solo se dedican a hacer cardio, porque tú tienes que ver toda la patología. Entonces viene la paciente, doctor Gil, viene de tal ciudad, de Arequipa, viene para que usted le coloque un shunt vésico-amniótico porque hay megavejiga. ¿Ya hay megavejiga o no hay megavejiga? Por supuesto que hay megavejiga. ¿Pero qué es lo primero que hay que hacer? La evaluación anatómica del bebé. Entonces, hago la evaluación anatómica del bebé y ¿qué es lo que me dijo el doctor Gil? Que tengo que ver dos líneas rojas. No hay dos líneas rojas, hay una sola. ¿Veo el signo de la B? No veo el signo de la B. Y el corazón está en septal view, lo he puesto en septal para que ustedes pueden ver ese vaso, está yéndose hacia abajo, deberían estar. Veo la cabeza. El doctor Gil me dijo que tengo que medir siempre el diámetro biparietal. Yo no veo el signo de las alas de mariposa. Veo claramente algo relacionado a la prosencefalia. Y luego hago el perfil y ¿saben lo que llama más la atención? Que la translucencia nucal está normal. Por lo tanto, si ustedes siguen pensando que la ecografía del primer trimestre es solo translucencia nucal, volaron. Hoy por hoy, la única forma de que el ADN fetal en sangre materna no reemplace la ecografía del primer trimestre es la evaluación anatómica. Y para eso, dos consejos. Primero, traten de evaluar a sus pacientes entre 12 y 13 semanas. Viene la paciente de 11 semanas, 3 días con 45 milímetros, 44 le pongo yo. Venga usted, señor, en una semana. Porque tengo que evaluar la anatomía. Obviamente le explico también a la paciente, pero tengo que evaluar la anatomía. Tengo que estar seguro de la anatomía. Porque miren esa translucencia. No he dicho, es una translucencia nucal. No, ahí está. Translucencia nucal normal. Pero estoy seguro que ya vieron la fisura palatina. Y ese perfil, en cuanto a su cerebro, no es cristiano. Algo tiene. Cuando hago el corte transversal, tengo loprosencefalia. Entonces, ¿qué palabra viene ahora? Entendimiento. Megavejiga. Corazón izquierdo hipoplásico. Ya ponle derecho si te da la gana. Cardiopatía mayor. Fisura palatina, holoprosencefalia, o sea, más cantado, no puede ser que es una trisomía 13. Entonces, la trisomía 13 y la trisomía 18 son patologías que tienen un letrero y que dicen, tengo la trisomía 13 o la trisomía 18, pero el problema es que sus translucencias nucales son normales. Ojo, pueden estar aumentadas también, nadie dice que no. Pero a diferencia del síndrome de Down y del Turner, que por lo general tienen la translucencia nucal aumentada, 13 y 18 no. Por eso es importante la evaluación anatómica. Y el segundo tipo es, pues bueno, tener un buen equipo. Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado cuando evaluemos en el primer trimestre. Muy bien. Entonces, nos vamos ahora al sistema nervioso central, pero ya en el segundo trimestre. En el segundo trimestre, te ponen estas dos imágenes. ¿Qué es lo que no se te debe pasar en el segundo trimestre? Porque ¿cuál es la malformación más común del sistema nervioso central? La agenesia del cuerpo calloso. De hecho, uno de nosotros acá debe tener su agenesia parcial del cuerpo calloso. Los políticos la tienen, ojo, y se los digo yo porque yo dialogo con ellos, El cabo del septipelucio es fundamental. Y como dijo muy bien Yesid, reproducir. Pero hay que también tener entendimiento. Doctor, tengo esta paciente de 38 semanas, estoy asustado, se me ha pasado. En el segundo trimestre yo le vi el cabo y ahora ya no le veo. Campeón, a las 36 semanas el cabo colapsa. Doctor, tiene 16 semanas, no le veo el cabo, agenesia cuerpo calloso. A partir de las 18 semanas recién lo vas a tener que ver con toda la seguridad. Puede ser que lo veas antes, pero no es obligatorio verlo a las 16. ¿Qué es lo otro que tenemos que ver aquí? Obligatoriamente el atrio ventricular, medido a nivel de la cisura parieto-occipital. Ya si más adelante ustedes quieren hacer una neurosonografía avanzada y quieren ver la cisura de Silvio y la altura
y la profundidad y la gradación. Pero lo más importante es que, doctor, he visto en las cisuras, se le pasó a la gente del Cabo del septum pelúcido. Tengo muchos de esos, que buscan el detallito y se olvidan del elefante blanco que está en el room. No lo ven. Entonces es importante no perderse en detalles, sino lo básico. Cabo del septum pelúcido, atrio ventricular, y puede sonar muy fácil. A mí se me ha pasado. ¿Por qué? Porque viene la paciente obesa en mala posición 25 semanas tarde. Lamentablemente, debido a factores técnicos, como es el tejido adiposo, hay estructuras que no puedo ver el día de hoy. Me gustaría que el bebé crezca más, me gustaría verla en un mes y quiero ver estas 3 estructuras. Los riñones, el cabo del septum, y le explico a la paciente. Luego vuelve al mes y allí sí ya le digo. Señora, he confirmado mis diagnósticos, lamentablemente hay esto, le voy a pedir una resonancia y lo fregué al radiólogo porque ahora tiene que ver la resonancia de esa paciente. Y hago el diagnóstico. Lo que trato de decirles es que no se tienen por qué estresar cuando hagan una evaluación del segundo trimestre, pero tienen que saber hablar, saberle hacer la consejería a la paciente para que pueda permanecer calmada y no poner, no se ve, regrese en 24 horas. A las 24 horas igual no lo vas a ver, tienes que esperar que crezca más la estructura. Y a nivel de fosa posterior, ¿qué hay que ver? El diámetro transcerebeloso, la cisterna magna obligatoriamente, tanto por aumento, Dandy Walker a la cabeza, o tanto por reducción, espina bífida. ¿Cuál es otra estructura que le dije que teníamos que ver? El cuerpo calloso. Es importante verlo, no de forma rutinaria, ojo, sino precisamente cuando ese cabo no está cristiano. Y créanme que hay cabos que no son cristianos, que tienen una forma media rara, o sea, está ahí, pero es medio raro ese cabo. Está medio cuadrangular, pero romboidal, y hay cabos que son así. Veo la cajita, pero veo una línea blanca que lo atraviesa. Pero ¿qué pasa si no tengo, como les vuelvo a repetir, el equipo para poder hacerlo? Ahí viene el problema. Una de las opciones de poder siempre ver el cuerpo calloso es que a veces tratan de sentar al bebé para verlo o echarlo demasiado. Es un ángulo más o menos neutral, 45 grados, porque recuerden que las ondas de ultrasonido tienen que entrar por la sutura metópica para poder visualizarse. No, la máquina es mala. No, campeón, la máquina no es mala, es que estás angulando mal. Muchas veces es angulación. Y lo otro es obviamente la vascularización. A veces pones el Doppler color y existe ahora una opción en el Voluson que se llama el Slow Flow HD, que te muestra todo. Ahora, nos sirve para otras, bueno, si ya había el cuerpo calloso, pues tranquilo, ¿no? Pero sí van a ver más adelante, en uno de los casos, cómo es importante evaluar este tipo de vascularidad. Ese era en movimiento, ahora los nuevos Voluson van a traer, el Slow Flow HD básicamente es simplemente esa imagen en 2D, ahora va a salir la reconstrucción en 3D, en los nuevos Voluson, Úrsula me ha prometido, así que estaré a la espera. Y esta es la patología cuando no hay cuerpo calloso. Y no solamente se le reconoce por la ausencia del cabo del septum pelúcido, y no solamente se le reconoce por la colpocefalia, es decir, la dilatación del ventrículo en forma de gota, sino también porque a nivel de la línea media van a ver como un cierre, como si fuera el signo de un cierre, de una cremallera. Y definitivamente cuando prendes el Doppler tienes esta imagen, y pues no pinta absolutamente nada. Entonces, esa es la imagen que les decía de la colpocefalia, una dilatación del cuerno posterior del ventrículo lateral más angostamiento del cuerno anterior del ventrículo lateral. Pero también podemos hacer vascularización, color Doppler para evaluar la circulación cerebral a través de la arteria cerebral media o Power Doppler si es que es muy difícil por la edad temprana, o incluso evaluar con Slow Flow HD la circulación cerebelosa en los casos de espina bífida para ver qué tan avanzado está complicado el problema. Pero el cerebro no es la única parte del sistema nervioso central. Por anatomía sabemos que el sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula. Por lo tanto, tenemos que evaluar la columna. Y este modo, para poder obtener ese modo, lo hacemos a través de un botón en el 3D, que no es el HD Live, sino es el modo que dice Skeleton. Y el modo Skeleton te permite reconstruir. Doctor, eso solamente me sirve que para que el bebé vea que es un esqueleto. No, porque cuando tengan espina bífida, este modo es el que le va a poder permitir a ustedes determinar el nivel anatómico del defecto. Por eso es importante que ustedes lo hagan a repetición con sus pacientes para que cuando les llegue la espina bífida puedan ustedes determinar el nivel anatómico y no dependan de la resonancia, sino al revés, que la resonancia los llame y le diga, doctor, ¿en qué nivel estaba? Ustedes ven ecográficamente todas las estructuras, ven el cerebelo colapsado, ventrículo megalia bilateral, la masa quística a nivel de la columna y evalúo siempre las piernas. En este caso, afortunadamente, todavía movía las piernas. Y esta es la forma de hacer el nivel anatómico. Utilizo el plano ortogonal. Es decir, cuando yo genero la imagen 3D, voy a cambiar acá en un botón que va a decir, en vez de utilizar este que es un solo cuadrado, ponen el que tiene 4 cuadraditos. Ustedes ponen ese de 4 cuadraditos y van a entrar al sistema ortogonal. Y en el sistema ortogonal, el de allá, el transversal, es el que da el diagnóstico. Es el que te va a decir a ti dónde está la espina bífida, porque las apófisis laterales que deberían estar así cerraditas, van a estar abiertas. Pero eso te da el diagnóstico. Quien te da la localización, o sea, el nivel anatómico en realidad,
va a ser esta imagen, el plano coronal. ¿Por qué? Porque el plano coronal es quien te va a poder permitir definir dónde está D12, la vértebra D12. Y el plano que está allá arriba es el que te guía por la columna. Es como el que te lleva por el tren. Entonces los tres planos son importantes y no se necesita de una resonancia para tener un buen equipo. No digo que no la deban pedir, ojo, son cosas distintas. El doctor Gil dijo que ya no necesito, ya no pido. No, digo que se complementa, pero ustedes no pueden justificarse en decir, no, hasta que no llegue la resonancia, no sé el nivel anatómico para poder definir dónde está el defecto de espina bífida. Y recuerden que la cirugía no corrige el hueso, ¿eh? Siempre se va a quedar abierto el hueso. Lo que nosotros hacemos es bajar la médula que está suspendida como una medusa, es evitar la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Ese es el único objetivo de la cirugía de espina bífida. ¿Y qué ocurre con el corazón en el segundo trimestre? Este dato es importante. Las cardiopatías estructurales, junto con las malformaciones del sistema nervioso central, son las que menos se detectan, pero son las que más potencialmente, la que mayor potencialmente podrían tener un efecto salvador incluso en los bebés. Recuerden que así como Yesid dijo, el RSU temprano es de fácil diagnóstico pero de difícil manejo y el RSU tardío es de difícil diagnóstico pero fácil manejo porque lo saco. En las cardiopatías ocurre algo similar. Las cardiopatías que involucran las 4 cámaras son de fácil diagnóstico pero difícil manejo porque tienen mal pronóstico. En cambio, las cardiopatías que involucran a los grandes vasos son de difícil diagnóstico pero de un mucho mejor pronóstico. Por esa razón que esas son las cardiopatías que se suelen salvar. Una tetralogía de Fallot, una coartación de aorta, etc. Pero tienen que ser identificadas, eso es lo difícil. Un corazón izquierdo hipoplástico con el bebé totalmente edematizado, cualquiera lo diagnostica. Pero una tetralogía de Fallot, no cualquiera lo diagnostica. Y en cuanto a la evaluación ecocardiográfica puede ser básica, es decir, 4 cámaras, salida izquierda, salida derecha, 3 vasos y se acabó. O puede ser avanzada, donde meto los cortes longitudinales para ver arco ductal, arco aórtico y venas cavas, y el estudio funcional. Y aquí viene el primer consejo que les voy a dar y que los vamos a hacer también en la demostración. El estudio funcional, háganlo de todos sus pacientes, hasta que lo dominen. Cosa que cuando tengan un bebé con RSU, cosa que cuando tengan un embarazo gemelar monocorial, ustedes cierran los ojos y lo evalúan. Pero si no practican en el día a día la evaluación funcional, se les va a hacer difícil. Y de hecho, los que hacen cardiología fetal lo pintan como el gran monstruo para que no hagan. Es importantísimo, eso sí, tener no solamente la dexteridad, sino el entendimiento y obviamente el equipo para poder realizarlo. Porque el screening básico es cualitativo nada más. Pero el screening avanzado, ese que les digo que va a involucrar función sistólica, función diastólica y función global como el TI-index, ya no solamente es cualitativo, sino es cuantitativo. Voy a tener que dominar los set scores. No, doctor, no quiero dominarlos. Pues perfecto. Entonces dile a la máquina que te lo vendan, cuando te la vendan, que le pongan los set scores acá. Doctor, pero no está metido. Ok, ingresas a una página o en tu celular que se llama fetal.parameters, con z al final.com. Se abre la página y automáticamente metes o la edad gestacional o el DBP o el fémur, porque recuerda que el set score lo que hace es comparar la medida que tú tengas contra un parámetro del bebé en ese momento. fetal.parameters.com. Y la máquina no viene, yo solito hago mi medición. Y con eso tengo el set score. Entonces, cuando estoy pensando en coartación de aorta, que es la malformación más común y la que más se nos escapa, yo no tengo miedo, porque con eso lo mido. Sin embargo, igual siempre le digo que se me puede ir, ojo, ¿eh? Pero definitivamente utilizar el screening avanzado es fundamental, que no solamente implica el estudio funcional, sino también la biometría cardíaca, ojo. Entonces, la básica, pues, obviamente, 4 cámaras, apical y axial. Lo mencionó también Yesid con respecto al STIC, con respecto a la inteligencia artificial. En realidad, lo único que ustedes tienen que hacer en una evaluación cardíaca en el segundo trimestre es sacar ese bendito 4 cámaras en apical. Sacan el 4 cámaras en apical, la máquina hace el resto, ya no hacen nada. Ahora, ¿quieren que les sea bien sincero? Ustedes tienen que sacar todo. No dejen nunca que la inteligencia artificial les haga el trabajo. No lo hagan. Para una demostración en una conferencia como esta, sí. Pero en la vida diaria ustedes me sacan todos los cortes. Ese es el problema de la inteligencia artificial. Nos quiere hacer perder la mano. No debemos perder la mano, menos en ecografía, que de eso es lo que nosotros vivimos. Y el ojo. Nuestro ojo es fundamental para poder detectar cosas que el otro no pueda ver. Si tú eres de los que hace la cerebral media y le pone el Doppler color, créanme, a la siguiente no le prendan el Doppler. Midan la cerebral media sin color. Midan la umbilical sin color. Aprendan a diferenciar una vena umbilical de una arteria umbilical. Hagan su ducto venoso del primer trimestre sin color. Mañana mismo, háganlo, practiquen. Lo que van a hacer ustedes es forzar su ojo. Van a forzar. Que de vez en cuando les salgan carnosidades como me salen a mí, a veces sí, ya me opero y ya se arregló. Ahorita estoy en tratar de ver las uterinas sin usar el color. Se ve el vaso. ¿Para qué sirve? Para absolutamente nada. Pero desarrollo mi ojo. Entonces, cuando venga una patología que ellos no puedan ver, yo sí lo voy a ver. Porque estoy entrenando el ojo para poder ver eso.
Entonces, luego de ver 4 cámaras, tracto de salida izquierdo, tracto de salida derecho, corte de 3 vasos tráquea, y obviamente hay que saber anatomía, que si no sabemos anatomía, no vamos a poder entender. Tenemos que saber fisiología fetal. Si no sabemos que el 66% de la sangre fetal va por el lado derecho, estamos perdidos. Si no sabemos que el volumen fetoplacentario de un bebé a las 20 semanas es 40 mililitros, estamos perdidos. A las 24 semanas, 80 mililitros. A las 28 semanas, ya puede salir y vivir. Lo dijo Yesid, ya puede estar vivo a las 28 semanas. 1,1 kg aproximadamente. 110 mililitros de sangre tiene. 110. Por esa razón, cuando uno está haciendo una cirugía fetal y el bebé o una anastomosis, estás haciendo una anastomosis y sangra, tú paras el sangrado, pero tú de entre ti ya sabes que le voy a tener que pasar sangre, porque ya me hizo anemia. Pero fue poquito. Pero para ese bebé que los operamos a las 20 y 22 semanas, ya le quitó el 30% de su sangre. Por eso es importante dominar la fisiología, embriología, anatomía, fisiología, etc. Un sinnúmero de parámetros para finalmente llegar a la parte avanzada que nos permiten estos ecógrafos, como el STIC, Spatial Temporal Image Correlation. Otros utilizan esto para evaluar el útero, el cuello uterino, el vocal, ¿no? Este es el órgano, el feto. Obtienes el corte en sagital y la máquina te lo saca en axial. A diferencia de esta otra imagen, que lo tienen tanto a la izquierda sin color y tanto a la derecha con color. Esta imagen, ¿cómo la capto? La de la izquierda, lo vamos a ver en la demo. Necesito un 4-apical view, un 4-chamber view, 4 cámaras, listo, y activo el 4D. No activo el color, el 4D. Una vez que activo el 4D, aquí me va a aparecer un botón que se llama Stick. Me voy al Stick y hay una opción que dice HD Live Flow y automáticamente te aparece esa imagen. Esta es una imagen sin Doppler color. En la imagen de la derecha tengo el 4 cámaras, pero le activo el Doppler color. Y estando con el Doppler color, activo el 4D y hago la captura. Y pongo el stick, hago el mismo procedimiento y tengo esa imagen. Entonces tienes una imagen donde miren claramente cómo se podría descartar una comunicación interventricular. Ya, pues Enrique, nadie se va a morir por una comunicación. Ya, sí, es cierto, pero ahí está. Al fin y al cabo tienes que sacarle provecho a la máquina para poder hacerle entender a la paciente que esa comunicación interventricular que para ti no te asusta, a una gestante que no tiene nada que ver en medicina, sí la asusta. Que piensa que por el soplo se le puede morir el bebé. Pero estás demostrando que no hay ningún soplo, tanto en 2D como en 3D. Y el estudio funcional requiere de que conozcamos este botón que dice ecofetal, que nos permite evaluar el left ventricular outflow tract y el right ventricular outflow tract, el TAPSE y el MAPSE que también mencionó Jessy. La excursión aquí en la sístole tanto a nivel de la tricúspide, el TAPSE, como el MAPSE que se hace en modo M, y podemos también tener las medidas. Este panel es cuando se hace la obtención en 2D. Pero luego existe una forma de también poder evaluar, como ustedes pueden ver allí, la función diastólica, sistólica y TAPS. Y nos permite en la función diastólica un parámetro, el más común, el simple, el que pueden utilizar es el cociente EA, donde la onda A tiene que ser más grande que la onda E. La onda E, early diastole, y la onda A debería significar late diastole. Pero se le llama A porque coincide con el atrial contraction, por eso se le llama A. Entonces ustedes pueden ver cómo mido la onda E, la onda A, y automáticamente me da un ratio que siempre tiene que estar por debajo de 1 y aquí está el parámetro, los parámetros para poder evaluar la normalidad. La función sistólica, ¿qué es lo que se utiliza rápidamente? O sea, la función diastólica rápidamente la hacemos con el cociente EA. La función sistólica, gasto cardíaco. Doctor Gil, gasto cardíaco. Me acuerdo de fisiología de segundo año de medicina. El gasto cardíaco es básicamente 3 cosas. Medir el diámetro, ya sea de la aorta o de la pulmonar, normalmente medimos el de la aorta, medir la frecuencia cardíaca y finalmente medir esa sístole que tiene. Y esto se le llama el TBI o IVT, que es el tiempo, la integral velocidad-tiempo. Recuerden que cuando nosotros tenemos esta imagen, la onda espectral, todo lo que va en sentido horizontal, todo lo que está yendo en sentido horizontal es tiempos, mientras que todo lo que va en sentido vertical es velocidad. Tú haces la medición de todo, tienes la integral velocidad-tiempo. La máquina solita te calcula todo. Entonces, primero mido el LVOT. Tengo la imagen en 2D, voy a ecofetal, presiono donde dice aorta LVOT y mido el diámetro LVOT, que es esa imagen. Luego que he medido esa imagen, obtengo en el tracto de salida izquierdo el impulso sistólico de la aorta. Y allí procedo a medir la frecuencia cardíaca y procedo a medir esta integral velocidad-tiempo y automáticamente me da 0.1938 litros por minuto. Entonces lo transformo, como el litro tiene 1000 mililitros, le quito 3 ceros o lo corro la coma a la derecha, eso me enseñaron en el colegio, y tiene 193 mililitros por minuto, ese es tu gasto cardíaco. Lo llevas a la tabla y sabes si está normal o no está normal. Y finalmente tienes lo otro que se mencionó,
la función cardíaca global, el T-index. Aquí básicamente, como también muy bien lo dijo Yesid, colocas el caliper entre la mitral y la aorta y vas a tener una onda espectral que tiene hacia arriba el llenado ventricular, onda E, onda A, y hacia abajo la sístole. Pero aquí sí no nos interesan velocidades, nos interesan los tiempos. El tiempo de contracción isovolumétrica, el tiempo de relajación isovolumétrica y el tiempo de eyección. Lo único que tienen que hacer ustedes es ir a la página 3, lo vamos a ver ahora en la demo, nos vamos a la página 3, y en la página 3, después de haber obtenido la onda espectral, allí dice TSI, tiempo de contracción isovolumétrica, TRI, tiempo de relajación volumétrica y el tiempo de eyección. Ustedes solamente miden y automáticamente la máquina les arroja el T-index. ¿Existe una curva? Sí, pero ustedes deben saber que ya pues más de 0.5 es anormal. ¿Esto por qué es importante? Porque aquellos que manejamos gestaciones gemelares monocoriales y tenemos un pozo vertical mayor de 15 centímetros en el receptor y su ducto venoso normal, con su vejiga tremenda, la paciente está que se ahoga, la barriga le deja huella y el otro bebé está completamente a un lado y se le ve la bendita vejiga al chiquitito. Estadio 1 de Quintero, no se opera. ¿Cómo no voy a operar? El cuello está en 10 milímetros, que es lo que me hacía hacer Nicolaides. Agarraba el ducto, medía la suprahepática y le ponía el ducto venoso anormal. Yo no hago eso, entonces prefiero medir el T-index. Y cuando mido el T-index, me doy cuenta que está anormal. Entonces a mí en el hospital nadie me dice nada. No, Enrique, ¿por qué estás entrando con un estadio? No. Aquí hay disfunción cardíaca en el receptor, que es el feto que más se afecta en un síndrome de transfusión feto-fetal severo. Por eso dije conocimiento y entendimiento. Si nosotros solamente conocemos los estadios de Quintero, nos estamos quedando en los 90. Si no dominamos función cardíaca, no vamos a poder considerar. Es importantísimo darle nuevamente su sitio a la medicina materno-fetal. Ese es el sitio que lamentablemente en los últimos años se lo ha querido arrebatar la terapia fetal. Obviamente que es importante. Es el 5% de la medicina materno-fetal. Preeclampsia, RSIU, no pueden manejar un RSIU. No, debajo está en el percentil 9. Ahí si está en el percentil 11. No es RSIU. Entonces es importante tener claro el entendimiento de lo que significa la medicina fetal para poder hacer un buen manejo. En el primer trimestre, 12 semanas, 3 días, ¿puedo hacer mi T-index? Por supuesto, 0.28. ¿Me sirve para algo? Para nada. Pero la manito la tengo full. O sea, sacas un T-index en el primer trimestre, 12 semanas, 3 días, y me dices a mí que no lo voy a sacar en una de 26 semanas, por favor. Y finalmente nos vamos a los casos clínicos. Ahora sí empieza lo bueno, porque vamos a aplicar todo lo que hemos visto, pero ahora en los casos. Entonces, ¿se acuerdan en la longitud coronal que les dije? El ejemplo. Esos son sus signos ecográficos de aneuploidías. ¿Hay regurgitación tricuspidia? Hay regurgitación tricuspidia. ¿Hay ductus venoso normal? Hay ductus venoso normal. No se olviden de esto. Cuando tienen un edema subcutáneo generalizado, midan siempre el ducto. Si está alterado, tira para trisomía 21. Si no está alterado, tira para Turner. Tip que les puedo dar como para que puedan tener una idea. Pero ¿qué es lo que me ha dicho el doctor Gil que siempre haga cuando tengo cualquier feto en el primer trimestre? Este feto ya le medí la cabeza, vieron que le medí el diámetro biparietal y que está. ¿Pero qué me falta? El corazón. Le voy al corazón, 12 semanas, 6 días, 13 de febrero de este año, y digo, ok, aquí veo ese doble llenado ventricular no está separado. El doctor Gil me dijo que tenían que estar separados. Y hago lógica nada más. La señora tiene 39 años, está con edema subcutáneo generalizado, tiene hueso nasal ausente, ductus venoso anormal, flujo tricuspideo presente. Esto tiene que ser canal atrioventricular sí o sí. Me dejo entender cómo funciona la lógica nada más. En cambio, la señora tiene 23 años de edad. Traducción nucal en 1.8. Hueso nasal presente. Ductus venoso normal y flujo tricuspideo normal. Pero el hueso nasal, me parece que ese hueso nasal está ausente. Pero está ahí, tienes que usar tu lógica. Tiene 23 años. Es muy probable que lo que está pasando es que no estás sentando al bebé para que le pueda entrar bien el reflejo. Entonces, muchas veces hay que hacer esa unión clínica para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, claramente, aquí estamos viendo sí cómo hay un canal atrioventricular y definitivamente va al punto de hacerle una biopsia corial para reconfirmar el diagnóstico, un canal o un panorama en caso la paciente no quiera pues, hacerse. Miren 4 cámaras. Yo veo ese 4 cámaras perfecto, ojo. No me van a decir que no. Por ahí veo algo, y ahí veo otra cosa. Y vuelvo a ver otra cosa más. La evaluación cardíaca también la pintan como un gran monstruo. En realidad no es un gran monstruo. Lo que ustedes tienen que primero saber decir, y eso lo escuché también en la mañana, es, ¿está normal o está normal? Esa es la primera pregunta que tienen que responder. Y una vez que responden eso, luego tienen que jugar con prevalencias. Y eso es algo que yo le digo mucho a mis fellows en Lima. El que sabe prevalencias aplica algo que le llaman la navaja de Occam, o sea, lo más probable. Occam's razor le dicen a la teoría filosófica. Lo más probable es eso. Si tienes hueso nasal ausente, translucencia nucal incrementada y la señora tiene 40 años, ¿qué es lo más probable? ¿Que sea transitorio o que sea síndrome de Down? Tienes que manejarlo de acuerdo a eso. Entonces, doctor, aquí me parece que hay un drenaje anómalo pulmonar fetal con un drenaje del ducto.
me van en unas cosas raras cuando uno tiene que saber las prevalencias en cardiopatías. Y una de las patologías más comunes es la tetralogía de Fallot. Entonces, en este caso, hay una aorta que está cabalgando un CIB perimembranoso, pero recuerden que la tetralogía de Fallot tiene tipos, 4 tipos. Y hay uno de ellos que se llama la ausencia de la válvula pulmonar. Lo primero que nosotros vemos es esa imagen, la aorta cabalgando, el defecto. Pero luego tenemos una imagen peculiar en la aorta, porque la tetralogía de Fallot va con 4 aspectos, que a nivel fetal solamente se ven 3. Se ve el CIB perimembranoso, se ve la aorta cabalgando y se ve la estenosis de la pulmonar. Pero esta pulmonar no está estenótica, está gordota. Y tiene la típica imagen, le dicen, como de cola de ballena. ¿Y eso por qué va? Porque estamos frente a una tetralogía de Fallot con variedad, ausencia de la válvula pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prenderle el Doppler. Vamos a ver, prendo el Doppler. Llenado ventricular, normal, pero miren el signo de la V chica, completamente voluptuoso. Así como cuando uno ve el umbilical y sabe que está ausente porque en la diástole, porque está que tintinea, yo aquí sé que hay un flujo reverso, pero de los 1000 demonios allí en la pulmonar. Miren el color rojo, gigante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Doppler pulsado, y miren el Doppler pulsado. No les pongo el volumen porque si no les reviento el oído, pero en el ecógrafo en ese momento sí me reventó el oído y ¡pum! ¡Pum! Era un motor que volaba. Uno tiene que luego complementar, es decir, no puede quedarse con la primera malformación, tiene que buscar lo siguiente. Ustedes ven allí la aorta y van a ver que esa aorta está provocando lo que le decimos el signo de la Z del zorro, que en realidad viene a ser el doble arco aórtico. O sea, no solamente está yendo por su lugar, sino que también está yendo por el lado derecho, la de arriba, porque la izquierda está acá. La V chica debería estar acá, pero la aorta está por arriba. Entonces hay un doble arco aórtico allí. Y esto es importante porque obviamente obviamente la paciente va a ir con el cardiólogo pediatra, yo no digo que no. Pero ¿cómo se la presenta al cardiólogo pediatra? Doctora, le estoy mandando un bebé que tiene una malformación. Doctora, le estoy mandando un bebé que estoy sospechando que hay una tetralogía de Fallot, variedad, ausencia de la pulmonar, y adicionalmente me parece ver un doble arco aórtico. Entonces la importancia es saber presentar el caso para que obviamente la paciente vaya preparándose para ver el diagnóstico, la consejería con la cardióloga pediatra. Y hablando de arco aórtico, 4 cámaras normales y veo el signo de la V chica. Entonces veo el signo de la V chica y no hay signo de la V chica y el signo de la U. Si yo veo el signo de la U, le pongo el Doppler para reconfirmar y estoy claramente frente a un arco aórtico derecho. ¿Qué importancia me da el Doppler acá? Bueno, básico. Aparte que está activado el Radiant Flow, que es una de las virtudes que tiene el boluso, tiene esa capacidad de poder delimitar los vasos. No se olviden que cuando ustedes hagan el arco aórtico y cuando hagan el signo de la U, van a ver un vaso que tiene color rojo y que está yendo hacia arriba a nivel del arco aórtico. ¿Okay? Le llaman la vena innominada, que viene a ser la vena brachocefálica izquierda, que se está yendo arriba a juntarse con la vena brachocefálico derecha para formar la vena cava superior. No se confundan, pero ese vaso nadie sabe quién es. Tiene que saber anatomía. ¿De dónde vienen los vasos? ¿Cuáles son las ramas? Hay que saber anatomía, si no, no podemos hacer medicina fetal. Y luego prendemos el Doppler, y este es otro caso, y veo aquí que el ventrículo izquierdo no se llena de sangre, y en el ventrículo derecho están que salen claramente 2 vasos en paralelo. Yo al inicio de verdad no sabía qué era, pero que acá esto no es normal, no es normal. ¿Qué activan allí en el bolus? Una opción que les permita tener las 2 vistas simultáneas, es decir, la 2D y la 2D con color. Entonces, de esa forma ustedes van a diferenciar claramente, ok, sí, es ventrículo derecho, sí, se trata de un doble tracto de salida del ventrículo derecho y variedad transposición de grande vaso, sí puede ser, ya que lo define el cardiólogo, si no yo para que le voy a hacer su trabajo también que haga, ¿no? Pero sí le estoy adelantando yo a la doctora y al paciente que estoy frente a un doble tracto de salida del ventrículo derecho. Y ahora nos vamos a neuro y veo esta imagen en paralelo y le digo, uy, ay, ay, ¿qué hay acá? Ventriculomegalia severa, Dandy Walker, hidrocefalia. Su imagen siempre en transversal. El sagital ayuda, pero no define. Y veo esta imagen y digo, se le ha metido una pelota de ping-pong en la cabeza. Pero bueno, yo he leído, he estado leyendo y sé que hay patologías que me pueden tocar. Porque si bien es cierto, el doctor Gil me dijo en un momento que la navaja de Ockham, que lo más común, algún día me va a tocar una patología cuya incidencia es 1 en 200.000. 1 en 200.000. 22 de junio del 2023, o sea que en 2 años me vuelve a tocar de nuevo. Es una trombosis del seno venoso dural. Manejo expectante, buen pronóstico, siempre y cuando no sea porque el trombo es esto, ¿no? Todo lo que está alrededor es la hemorragia que está ocurriendo alrededor del seno venoso dural. Es básicamente muy cerca de la prensa de Herófilo. La prensa de Herófilo es la confluencia de todos los senos venosos. Y lo mides. Trombosis del seno venoso dural. No puedo yo quedarme en, señora, hay algo en la cabeza, en la parte posterior, creo que es un Dandy Walker con una calcificación. Tengo que guardar lógica. Si el Dandy Walker es un problema de la rotación del cerebelo hacia arriba,
qué Michi hace una calcificación allí? Porque es lo primero que esta paciente fue derivada por Andy Walker. Entonces, es importante siempre tener en cuenta y buscar información cuando nos llega una paciente que no podemos entender de primera instancia. O nos llega una imagen así, doctor, pero a mí me dijeron que los quistes aracnoideos son bonitos, son redondos y no se comunican con el sistema ventricular. Eso es lo que los diferencia fundamentalmente de un quiste porencefálico. El porencefálico se comunica con el sistema ventricular, las quistencefalias se comunican con el sistema ventricular. Pero este lo veo ahí, parece un quiste aracnoideo de línea media, pero está medio raro, medio feo, no es cristiano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo una de las ventajas que me da el boluso, que es el OmniView, y en general también se pueden utilizar el Sono-CNS para poder hacer estas medidas, para de tal forma, a mí no me interesa ahí medir, no, me interesa que no se comunique con el sistema ventricular. Punto. Si no se comunica con el sistema ventricular, yo feliz. Porque quiere decir que es un quiste aracnoideo y va a tener buen pronóstico. Totalmente diferente a si fuera un quiste porencefálico. Me cambia el pronóstico totalmente. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, las espinas bífidas ya a este nivel ya sabemos cómo se hace. Hacemos el diagnóstico en 2D, luego los convertimos en 3D, es la primera imagen que vamos a tener y el siguiente paso es utilizar los planos ortogonales. Así como la otra era una imagen fijada, en esta imagen creo los 4 planos ortogonales y empiezo la medición. El de allá me da el diagnóstico de espina bífida, el de acá me va a dar localización al identificar la vértebra D12 y juego con el puntito y lo pongo a nivel de la columna porque me voy a desplazar a nivel de la columna, a nivel superior, para poder decir dónde está el defecto y poder determinar el nivel anatómico. Entonces yo empiezo a bajar, ya sé que a este nivel voy a encontrar el defecto porque ahí está el quiste, aprox, pero este de acá es el que juega el rómpulo antes. Una vez que yo identifico D12, lo demás ya es fácil. Ahora, tampoco no me voy a poner exquisito. No, es L4, no, yo creo que es L5. Pero no es L1 o L2. No es S1, S2 comparado con L1 o L2. A mayor nivel anatómico, obviamente peor pronóstico para tanto la parte autónoma como la parte de piernas. Y nos olvidamos de hablar algo que también es importante, siendo esta mi última diapositiva de caso, la carita. La carita en el sistema nervioso central juega un papel muy importante, ojo. Si yo veo esta carita que está acá, que me la derivan a la paciente a las 28 semanas, doctor, vengo con usted para ver el rostro de mi bebé. ¿Y dónde te hiciste la ecografía de las 12 semanas y de las 20 semanas? Ah, en otro lado, doctor. ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. ¿Cuántos años tienes? 41. Biometría, fémur por debajo del percentil 3, barriga en el percentil 50, húmero por debajo del percentil 3, cabeza en el percentil 50. Cabeza, percentil 50, barriga, percentil 50, pero húmero y fémur por debajo del percentil 3. Ok. Vamos a ver el perfil. El perfil, huesito nasal, chiquito. Y encima le veo la lengua afuera. Hago mi lógica, 41 años, todo eso, señora, estoy encontrando estos factores, quisiera hacerle una amniocentría. Amnio, trisomía 21. Doctor, ¿pero qué pasa? Es la trisomía 21, señora, es así. Es traicionera. Por eso que nunca le podemos decir, escuché en el video que lo dijo, alguien lo dijo en el video de presentación. Sí, con el ecógrafo, sí, está bien, está bien. No, no, tranquilo. No, tampoco no nos exaltemos. El ecógrafo nos da una visión, pero nunca podemos decirle a una madre que su bebé está completamente sano. Primero porque te tiras el karma encima, le aparece algo al bebé. Y segundo porque no es verdad. Una luxación de cadera congénita nunca la vas a diagnosticar. 3-1, mujeres hacen más que hombres. Entonces, hasta que no nació mi hija, yo estaba ahí, justo puede tener luxación congénita de cadera. Es así. Entonces, nunca podemos decir que... Si, lo otro son las fisuras labiopalatinas. Si hay una fisura labiopalatina medio lateral, es muy probable que ese bebé esté sano, que no tenga ningún otro problema, no haya ningún problema genético. Pero si yo tengo una fisura central bilateral, inmediatamente reviso el cerebro. Puede ser que no haya una holoprosencefalia lobar, pero sí hay una holoprosencefalia lobar y hay trisomía 3 y se nos escapa. En resumen, y para terminar como conclusión, voy a utilizar una diapositiva con la cual trato de llegar, porque con esa resumo todo. Es la diferencia nuevamente entre el conocimiento y el entendimiento. ¿Qué es el tomate? ¿Es una fruta? ¿Es un fruto o no? Es un fruto. Yo voy al mercado, cuando me llevaba mi mamá de pequeño, yo pedía una ensalada de frutas. No me vas a poner un tomate en la ensalada de frutas. No va, no va. Esa es la diferencia entre el conocimiento y el entendimiento. Muchas veces ecográficamente vamos a tener patrones que nos puedan sugerir ciertas malformaciones porque la ecografía es operador dependiente. Y aquí viene siempre mi estancia contra todos los que dicen que la inteligencia artificial algún día nos va a reemplazar. Yo personalmente creo que nunca nos va a reemplazar siempre y cuando haya personas inteligentes. ¿Por qué? Porque lo que le diferencia al ser humano es la capacidad de razonar. Razonamos, es entender lo que está pasando. Hasta incluso para hacer una consejería hay que tener mucho tino. Analizar a la paciente, ver cómo es. Entonces, como conclusión, es importante entender que a pesar de que sea una clase o una exposición de tecnologías avanzadas en el diagnóstico del corazón y del cerebro fetal,
En realidad, el mensaje más importante de mi presentación es que no podemos quedarnos solamente con la ecografía. Tenemos que saber de todo si nos vamos a meter en el campo de la medicina materno-fetal. Y si somos ginecólogos que utilizamos el ecógrafo, perfecto, también tienes que leer. Nadie se salva, todos tenemos que leer. Y lo otro es que si vemos que existe algún tipo de injusticia o problema político, tenemos que meternos. De nada vale quejarnos y no hacemos nada. Siempre hay que tener esa injerencia. Muchísimas gracias.